¿Cómo se llamaba este punto? Este punto era el punto A, ¿se acuerdan que era el origen de arco? Es decir, que de este punto van a partir todos los arcos, ya sea que sea horario o puede ser antihorario, ¿sí? O sea, a partir del punto A. Acuérdense que en una circunferencia trigonométrica, acuérdense que esta es una circunferencia trigonométrica, el radio de la circunferencia vale 1, ¿sí? Entonces, yo le había dicho que una cosa es la circunferencia, los arcos de la circunferencia, y otra cosa es el plano cartesiano. Acuérdate, aquí es 1 en el plano cartesiano, 0 diré. Para el eje X aquí vendría a ser 1 y acá al extremo vendría a ser menos 1, refiriendo al plano al eje X, ¿no? Acuérdense que esta parte es positiva y esta parte es negativa. Igualito en el eje Y. Acá es 0, acá vendría a ser menos 1 porque esta es la parte negativa y acá vendría a ser 1, ¿no? O sea, este punto, aquí en este punto, refiriéndome al plano cartesiano, ¿no? Este es menos 1 y aquí es 1, positivo. Aquí en X vendría a ser 1 y acá vendría, en este punto vendría a ser menos 1. Una cosa es muy diferente, chicos, a los arcos, ¿sí? Acuérdense que en los arcos, lo voy a poner con verde, los arcos, acuérdense que acá es como si fuera, empieza como 0, acá para todo este arco, hasta aquí, este punto, vendría a ser 90, ¿sí? De 90 acá este arco vendría a ser 180. De este arco acá vendría a ser 270. Y acá vendría a ser 360. Una cosa son los ejes y otra cosa son los arcos. Y eso se cumple, chicos, y esa característica es para toda la circunferencia trigonométrica. Acuérdense, una cosa son los ejes, o los ejes del plano cartesiano, y otra cosa es la circunferencia trigonométrica que está sobre el plano cartesiano. Una cosa son los arcos y otra cosa son las coordenadas, ¿sí? Acuérdense que acá es este y esta distancia siempre vale 1. En longitud, acá es 1. Obviamente que acá la longitud es 1, pero si nos referimos a la coordenada, al eje X, este vendría a ser la parte negativa, por eso acá se pone menos 1, ¿sí? Acuérdense que de acá para acá positivo, de acá para acá negativo, de acá para acá negativo, de acá para acá positivo, ¿sí? Entonces, chicos, nosotros para graficar, lo que a nosotros nos interesa es graficar la cotangente, la línea cotangente, la línea trigonométrica. Para ello, chicos, vamos a trazar, para graficar la línea cotangente, nosotros vamos a graficar una recta paralela al eje X. Ahí está. Una recta que pasa por este punto que está acá. ¿Sí? Tangente de la circunferencia. Este va a ser la línea cotangente, lo vamos a llamar. Es esta línea, se van a generar todas las líneas trigonométricas, en este caso las cotangentes, se van a desarrollar ahí. Por ejemplo, si yo quiero graficar, digamos, voy a poner un arco como ejemplo, ¿sí? Voy a poner el arco, a ver, lo voy a poner con azul. Ojo, todo arco parte desde el punto A, que es el punto de origen, ¿no? El origen del arco. Supongamos que parte el arco y llega hasta aquí, ¿no? Vamos a decir que ese arco vale alfa. Si yo quiero graficar la tangente de alfa, entonces lo primero que tengo que hacer es trazar una línea que parte del origen, tiene que pasar por el origen hasta donde el extremo del arco y que intersecta a la línea cotangente. El extremo del origen, el extremo del arco y que intersecte a la línea cotangente. Entonces vamos a graficar ahí una línea. Intersecta aquí. En este puntito lo intersectó. ¿Sí? Entonces, la cotangente vendría a ser la siguiente, chicos. La cotangente vendría a ser esta longitud. Ojo, desde aquí, desde el eje X, este vendría a ser la cotangente de alfa, o sea, este de acá. Este que está acá. Que parte desde acá, o sea, en el eje X, hasta este punto de intersección. Entonces, eso vendría a ser la cotangente de alfa, ¿sí? Cotangente de este ángulo, alfa. Acuérdense, chicos, ¿ah? Esta línea se traza una línea que pasa por el origen
que también pasa por el extremo del arco que intersecta la línea cotangente. Cada vez que yo voy a graficar la línea cotangente, tengo que graficar esta línea paralela al eje X, una línea que pasa por este punto, acuérdense. Y entonces ahí me sale la cotangente de alfa. En ese caso yo le he puesto como ejemplo, chicos, simplemente le he puesto como ejemplo al ángulo alfa. Supongamos que el ángulo alfa ya no está aquí, ¿no? Lo voy a graficar para otro ángulo, por ejemplo. Voy a graficar para el ángulo, digamos, ya no voy a graficar, voy a graficar este ángulo que está acá. Vamos a decir que el arco empieza desde acá y llega hasta aquí, ¿no? Vamos a decir que este es el arco teta, ¿sí? O sea, empieza de acá y termina aquí. Entonces yo quiero graficar la cotangente de teta, entonces lo que tengo que hacer, chicos, acuérdense, es graficar esto. Una línea que pasa por el extremo y que intersecte a la línea cotangente. Aquí lo intersecta. ¿Sí? Entonces, ¿cuál vendría a ser la cotangente de teta? La cotangente de teta, acuérdense que va desde el eje X, de Y hasta aquí, hasta el punto de intersección, hasta acá. O sea, toda esta distancia vendría a ser la cotangente de teta. ¿Sí? Toda esta longitud. ¿Sí? Y si yo grafico más, igualito, tiene que intersectar al eje la cotangente. Ahora, chicos, profesor, pues ustedes se dan cuenta, chicos, el que hace la línea divisora es el eje Y. Todas las cotangentes que parten de aquí hacia el infinito, hacia la derecha, todos van a ser positivos, porque acuérdense, este es el eje X y es paralelo, ¿no? Es paralelo al eje X. Por lo tanto, desde este punto hacia la mano derecha, todos van a ser positivos. Las cotangentes van a ser positivos, o sea, va creciendo y se va hasta el infinito positivo. Y todas las cotangentes que salgan desde este punto al lado izquierdo van a ser negativos, ¿sí? En este caso, este es negativo y este es positivo. Y es como si el eje X fuera, digamos, lo que divide, ¿no? el lado positivo con el lado negativo, ¿sí? Acuérdense, chicos, porque esta línea cotangente es paralelo al eje X, ¿no? Entonces, por lo tanto, la parte de acá va a ser positivo y la parte de acá va a ser negativo, ¿sí? Entonces, chicos, vamos a hacer este ejemplito, facilito. Nos dicen ordenar de mayor a menor, dice cotangente de 50, cotangente de 130 y cotangente de 290. El primer paso, chicos, es graficar la línea cotangente. Vamos a graficar la línea cotangente. Aquí está. El primer paso es graficar la línea cotangente. ¿Está la línea cotangente? Listo. Ya está la línea cotangente. Ya, el segundo paso, bueno, acuérdense, chicos, que este es el eje X, este es el eje Y. ¿Sí? Acá está el origen, igualito, ¿no? De 0 a 90, todo. ¿Sí? Este vendría a ser el origen del arco, que es punto A, este es 0. Vamos a graficar el ángulo de 50. Chicos, acuérdense, de acá a acá, de este punto es 0, acá es 90, acá es 180, acá es 270 y el cuarto cuadrante de 270 a 360. ¿Ya? Ahora, chicos, 50 primero. 50 es de 0 a 90. 50 aproximadamente estará por acá, ¿no? Esto va a ser 50. O sea, de aquí hasta acá vale 50. Ahí está. 130, 90, 180. A ver, 130 aproximadamente estará por acá. Más o menos por aquí, ¿no? 130, 100 por acá, más o menos. 130 va a estar por acá. ¿Sí? 130. Ahí está. Ah, ahí está 130. ¿Está bien? 130 vale este arco. Y 290, 270 aproximadamente va a estar por aquí. 290. ¿Está bien? Listo. O sea, desde acá hasta acá, 290. Porque acá es 270. Hasta acá es 270. Y 290 debe estar más o menos por ahí. Y lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Entonces vamos a hallar las líneas cotangentes. Primero el de 50. Tiene que pasar por el origen y por el extremo de 50. Entonces vamos a graficar. Ahí está. Listo. Intersección en este punto. Entonces la cotangente de 50 vendría a ser esta. Esta que está acá. Desde acá hasta aquí. Toda esta distancia vendría a ser cotangente de 50. ¿Está bien?
esa distancia cotangente de 50. Ahora 130, igualito chicos. 130 va a ser desde aquí hasta donde intersecta, ¿no? Pasa por el origen, lo intersecto aquí. Entonces la cotangente de 130 va a ser esta. La cotangente de 130 va a ser esta que está acá. Hasta acá. ¿Sí? Todo esto. Este va a ser cotangente de 130. Ahora 290. Entonces para hacer 290, chicos, va tiene que pasar por el origen, acuérdense. Por el extremo de la tangente de 290 y por el origen. Entonces va a ser este de acá. Vamos a ponerlo así. ¿Listo? Y lo va a intersectar acá, ¿no? Acá, más o menos. Aquí lo va a intersectar. ¿Ya? Desde el punto del extremo de 290 pasa por el origen e intersectó aquí. Por lo tanto, esta parte que está acá, o sea, desde aquí hasta aquí, vale cotangente de 290. Entonces va a ser cotangente, el chiquito lo pone 290. ¿Sí? Se ve un poco engorroso, chicos, porque lo vamos a poner a... Creo que se ve un poquito... No se ve bien esto. Lo vamos a borrar. Acuérdense que el de arriba es cotangente de 130. Entonces acá vendría a ser la cotangente de 290. ¿Sí? Ahí está. Ahora, pero me piden ordenar de mayor a menor, chicos. ¿Quién es mayor? Obviamente la cotangente de 50 porque es positivo. Yo les recuerdo que desde de aquí para allá es positivo y de acá para acá es negativo. ¿Sí? O sea, se va haciendo más negativo hasta el infinito, de acá se va haciendo más positivo hasta el infinito. ¿Sí? ¿Quién es el mayor? El mayor, por lo tanto, va a ser cotangente de 50. ¿Qué va a ser mayor a qué? ¿Quién es más negativo? ¿El cotangente de 130 o cotangente de 290? Acuérdense que cotangente de 290 es esto y cotangente de 130 es esto. ¿Quién es más negativo? Obviamente la cotangente de 130 es más negativo, o sea, es más negativo. Este es como si fuera menos 3 y este es como si fuera menos 5. ¿Quién es mayor? Obviamente la cotangente de 290. Y va a ser mayor que la cotangente de... Bueno, no me alcanzó, lo vamos a poner más abajo. Lo vamos a poner acá. Entonces cotangente de 50 es mayor que cotangente de 290 y este es mayor que cotangente de 130. Y listo. Sí, ahí está la cotangente. Y la secante, chicos, igualito. En la secante, igualito vamos a colocar los datos primero, acuérdense. Ese es el eje X, el eje Y. Entonces, aquí vamos a graficar, acuérdense que este es el origen del arco, va a ser el punto A. Para nosotros graficar la recta tangente, igual, tenemos que graficar una recta que sea tangente en el extremo del arco. ¿A qué me refiero, chicos? Por ejemplo, vamos a poner que es el arco, este va a ser el arco alfa. ¿Sí? ¿Cómo yo grafico la secante de alfa en la circunferencia trigonométrica? Una recta que sea tangente a la circunferencia que intersecte al eje X. Vamos a graficar una recta que sea tangente en este punto, en el extremo del arco, en el extremo que intersecte al eje X, o sea, este que está acá. Acá justo es el punto de tangencia, aquí. Intersecta aquí al eje X. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cuál vendría a ser, chicos? La secante de alfa. Ojo, tiene que ser tangente justo donde termine el arco, ¿sí? Que intersecte al eje X. Por lo tanto, la secante va a ser esto. La secante va a ser todo esto. Desde el origen, acuérdense, desde el origen, que va de acá, o sea, toda esta distancia, hasta el punto de intersección, va a ser la secante de alfa. Secante de alfa. ¿Sí? Otro ejemplo, digamos, el arco ya no va a ser aquí, sino que el arco va a ser, digamos que sea T. Igualito. Tiene que intersectar, chico, al eje X en la secante. Entonces vamos a trazar primero. Acá tiene que ser el punto de tangencia y tiene que intersectar al eje X. Entonces va a ser así. Tangente, ahí, tiene que intersectar al eje X. Va a ser esto. Y lo intersecto aquí.
¿Cuál va a ser la secante de alfa, chicos? La secante de alfa, chicos, va a ser todo esto. Desde, ojo, desde acá es este de acá. Y de acá la secante de teta va a ser desde este punto de intersección hasta ahí. Hasta este punto. Entonces toda esta distancia va a ser la secante de teta. ¿Sí? Listo. ¿Sí? Entonces toda esta distancia, ojo, acuérdense, tengo el arco, trazo una recta tangente que pasa justamente por el punto donde termina el arco, que intersecte al eje X, ¿sí? Lo que nos interesa acá es el eje X, ¿sí? Entonces, de aquí para allá van a ser positivos todos los valores de la secante, porque acá, acuérdense que acá es 0 y se va hasta el infinito positivo. Y acá la secante va desde 0, o sea, toda esta distancia, desde acá hasta para allá, va a ser todo lo que son desde este extremo hasta el infinito negativo, o sea, toda esta distancia. O sea, el mínimo valor que puede tomar la secante es 1, porque cuando toma acá este valor, ¿sí? 1. Y el máximo valor va a ser el infinito positivo, el infinito negativo. El mínimo valor que está en la parte positiva va a ser, el mínimo valor va a ser 1. Y se va a ir al infinito positivo, ¿sí? Entonces ahí está la secante. Me piden ordenar secante de 50, secante de 130 y secante de 225. Acuérdense, lo que nos interesa aquí nosotros es el eje X. El eje Y no tanto. Vamos a ubicar primero los ángulos. Acuérdense, chicos, que aquí es 0, aquí es 90, aquí es 100, siempre lo pongo, 180, aquí es 270 y acá llega a 360, ¿no? Los ángulos, ahí están los 4 cuadrantes. Ahora vamos a ubicar 50. 50 va a estar por acá, ¿no? 50, 130 va a estar por aquí. Y 225 va a estar por aquí más o menos. 225. ¿Listo? Ahora lo que tenemos que hacer es trazar rectas tangentes que intersecten al eje X. O sea, vamos a trazar aquí, punto de tangencia aquí. Intersecto acá, ¿no? Y acá 130, punto de tangencia, intersecto aquí. Punto de tangencia es acá. Y 225 que está acá. Y lo intersecto aquí. Lo intersecto un poquito más arribita. Ahí. Ahí está el punto de tangencia ahí. ¿Está bien? Ahora, ojo, ¿cuál vendría a ser la secante de 50? La secante de 50 va a ser todo esto, que va desde aquí hasta la intersección. Todo esto vendría a ser la secante de 50. Acá, este lado de acá va a ser secante de, todo lo que es aquí, va a ser secante de 130. Y desde este punto extremo, o sea, desde acá, de abajo, hasta aquí, va a ser la secante de 225. Secante de 225. ¿Listo? ¿Quién es mayor, chicos? Acuérdense de aquí es positivo. Entonces yo pongo así. El mayor es secante de 50, ¿no? Porque es positivo, está en la parte positiva. Entonces digo secante de 50. Es mayor. ¿Quién es más negativo? ¿El secante de 130 o secante de 225? Obviamente secante de 225 es más negativo. Por lo tanto, ¿quién va a ser mayor? Obviamente va a ser mayor secante de 225. Entonces va a ser secante. ¿Está bien o no? Claro, está bien. Está bien. Secante de 130 va a ser más negativo. ¿Quién va a ser más negativo? ¿Secante de 225 o secante de 130? ¿Quién es más negativo? El más negativo es secante de 225. Por lo tanto, el mayor va a ser secante de 130. Y este es mayor que secante de 225. ¿Sí? Ahora, chicos, vamos a ver la cosecante. En la cosecante, chicos, ya no nos vamos a centrar en el eje X, sino nos vamos a centrar en el eje Y. Es parecido a la secante, pero esta vez ya no vamos a intersectar con el eje X, sino vamos a intersectar con el eje Y. ¿Sí? Por lo tanto, voy a poner aquí, acuérdense que este es el origen de arco, que vendría a ser el punto A. Y voy a graficar el arco, supongamos que este es el arco teta. ¿Cómo grafico la cosecante de teta? Simplemente lo que tengo que hacer es trazar
voy a trazar una recta tangente de este punto que intersecta el eje Y. A ver. Perdón. A ver, chicos. Nosotros para graficar la cosecante de teta, simplemente lo que tenemos que hacer es trazar una línea tangente desde este punto que intersecte al eje Y en este caso. Ya no al eje X, ¿sí? Entonces trazo del extremo del arco, intersecta al eje Y. ¿Sí? Entonces, todo esto que está aquí va a ser la cosecante de teta. Todo esto que está acá. Esto va a ser la cosecante de teta. O sea, desde acá hasta acá. Va a ser desde acá, desde el origen, hasta ese punto de intersección. Entonces, todo esto va a ser la cosecante de teta. Cosecante de teta. ¿Está bien? Ahora, me piden acá, lo mismo tengo que hacer acá en este ejemplo. Dice ordenar de mayor a menor. Acuérdense, chicos, de aquí para acá, acuérdense que estamos en el eje X positivo. O sea, de acá para acá van a ser positivos, de acá para abajo van a ser negativos. Acuérdense, en este caso la cosecante de teta es positivo, porque va desde este lado hacia arriba. Toda esta longitud es positiva. Si lo reflejamos en el eje Y, esta parte es positiva y esta parte es negativa. Por lo tanto, la cosecante de teta es positiva. ¿Sí? Ahora, vamos a graficar igualito aquí en el ejemplo. Acuérdense que este es 0, este es 90, este es 180, este es 270. ¿Sí? Y este es 360. ¿Ya? Ahora, acuérdense que este es el origen del arco. Este es la intersección, este es, digamos, el origen de las coordenadas. Y acuérdense que este es el origen del arco, el que está acá. Vamos a ubicar primero todos los ángulos. Entonces vamos a ubicar el arco de 80. 80 va a estar por aquí, ¿no? 80, cerca a 90. 260 va a estar más o menos por acá. 260. Y 330 va a estar por donde ver. Más o menos por aquí. 330. ¿Está bien? Ya ubiqué todos los arcos. Ahora lo que tengo que hacer, chicos, es trazar una línea tangente que intersecta el eje Y. Punto de tangencia, acuérdense, intersecta el eje Y, es ahí. Intersecto acá. Ahora, igualito este intersecta el eje Y. Ojo, eje Y es acá. Punto de tangencia, intersectado al eje Y. Punto de tangencia está acá, intersectó aquí. De acá a 330, eje Y. Igualito, desde acá a este punto al eje Y. Acá. Ahora, pero profesor, ¿cuál vendría a ser la cosecante de 80? Acuérdense, la cosecante de 80 va desde este punto hasta la intersección en el eje Y. O sea, va a ser toda esta distancia, va a ser la cosecante de 80. Cosecante de 80. Hasta el punto de intersección. De 230 va desde el origen, que está acá, hasta el punto de intersección. O sea, va a ser toda esta distancia. Hasta aquí. Que va a ser cosecante de 260. Y de 330 va a ser desde acá, también igualito, desde el punto de origen hasta este punto de intersección. O sea, toda esta distancia. Va desde acá hasta aquí. Todo esto va a ser la cosecante de 330. ¿Sí? ¿Quién es mayor, chicos? Acuérdense, de este punto para arriba es positivo y de este punto para abajo es negativo. ¿Sí? Porque esta es la parte positiva de Y y esta es la parte negativa de Y. Según el plano cartesiano. Entonces vamos a ordenar quién es mayor y quién es menor. Primero, la parte positiva. Obviamente cosecante de 80 va a ser positivo, ¿no? Y es mayor que los dos, porque los dos de acá son negativos. Entonces, el mayor va a ser cosecante de 80. ¿Quién es más negativo? ¿Cosecante de 330 o cosecante de 260? ¿Quién es más negativo? Obviamente de 330, ¿no? Que es el más largo, es más negativo. Por lo tanto, el mayor va a ser cosecante de 260 porque es menos negativo. Y el más negativo va a ser cosecante de 330. Y listo. Entonces, chicos, eso vendrían a ser las tres líneas trigonométricas que nos faltaba. La cotangente, la secante y la cosecante. Y ahora voy a resolver un pequeño problema que está relacionado con áreas. ¿Sí? Bueno, lo que me importa, creo que no salgo muy bien en el video,
pero aquí lo que me importa, chicos, es que se vea el ejercicio, ¿sí? En este ejercicio, chicos, me piden hallar el valor del área de esta figura. O sea, tengo primero la circunferencia trigonométrica. Acuérdense que esta es la circunferencia trigonométrica. Este es el eje X, este es el eje Y. ¿Ya? Obviamente, el radio, ¿cuánto vale, chicos? El radio vale 1. O sea, si yo quiero hallar en distancia, supongamos en distancia, a ver, está mi regla. En distancia, por ejemplo, en distancia, ¿cuánto vale esto, chicos? En distancia vale 1, ¿no? Porque este es el centro de la circunferencia, pero en distancia el radio vale 1, entonces por lo tanto en distancia esto vale 1, ¿sí? Ahora, chicos, pregunta, ¿cuánto vale? Acá tengo el arco teta, ¿no? Que va desde acá, desde el punto del origen de arco, que va del punto A hasta acá es alfa, me dice. Chicos, ¿cuánto vale esta distancia? Si yo quiero trazar una perpendicular así. Una línea horizontal, ¿qué es? ¿Seno o coseno? Es coseno. En distancia vendría a ser coseno de ¿qué? Coseno de alfa. Acuérdense que una línea horizontal perpendicular al eje Y vendría a ser coseno de alfa. Y la línea vertical es seno. ¿Sí? Acuérdense, acá está el arco alfa. Una línea horizontal al eje perpendicular al eje Y vendría a ser el coseno de ¿qué ángulo? De este arco, de alfa. ¿Sí? Ahora, si ustedes se dan cuenta, chicos, me piden calcular el área de este triángulo, ¿no? Si ustedes, no sé si ustedes se acordarán, hay una formulita para hallar este triángulo, el área de este triángulo, que es así. Como yo tengo así, tengo un triángulo, este es un triángulo obtuso. Supongamos que sea este triángulo. Este triángulo. ¿Sí? ¿Cómo calculo el área de este triángulo, chicos? Simplemente para calcular el área de este triángulo, simplemente es base por altura. Este vendría a ser su base. Vendría a ser su base. ¿Y cuál vendría a ser su altura? Su altura vendría a ser esto, que está afuera. Acuérdense que es un triángulo obtuso. Acuérdense que la altura está afuera. ¿Cómo calculo el área? El área es este triángulo. Simplemente el área vendría a ser base por altura entre 2. Esta es su base, su altura. Y este mismo triángulo está acá, chicos. Sino que está este inclinado así, ¿no? ¿Cuál vendría a ser su base? 1. Su altura, coseno de alfa. Y simplemente lo divido entre 2. Entonces aplicamos el área, vendría a ser la base. ¿Cuánto vale? 1. Su altura, coseno de alfa. Y eso lo divido entre 2. Por lo tanto, ¿cuál vendría a ser el resultado? Coseno de alfa entre 2. Pregunta, chicos. ¿Está bien la respuesta? Está mal. ¿Por qué? Porque, chicos, aquí en el gráfico, esta longitud, ¿es positiva o negativa? Las longitudes, pregunta, ¿un área puede ser negativa o siempre es positivo? Chicos, cuando yo calculo un área, siempre es positivo. Siempre es positiva. Una cosa es trabajar con longitudes, chicos. Si yo estoy trabajando con longitudes aquí, el coseno, ¿en qué cuadrante está este coseno? ¿Primero, segundo, tercero o cuarto? Está en el tercer cuadrante. El coseno en el tercer cuadrante, ¿positivo o negativo? Es negativo. Yo les dije, para saber si es negativo, acuérdense, me guío del eje X. Esta parte es positiva y esta parte es negativa. Si tú reflejas esta longitud, el coseno es negativo. Ahora, entonces el coseno de alfa me va a salir negativo. Y cuando yo calculo acá me va a salir negativo, ¿no? Porque el coseno de alfa es negativo. Por lo tanto, si yo lo dejo así, ¿cómo me va a salir el área? Me va a salir negativo. Pero yo quiero que sea positivo. Entonces, tengo que agregarle el signo menos acá. Por lo tanto, acá tiene que ser menos. Porque el coseno de alfa es negativo. Por menos me va a salir positivo. Entonces, el área